La ley de hierro de la oligarquía es una teoría formulada en 1911 por el politólogo alemán Robert Michels en su libro Sociología del Partido Político. Según la teoría, todos los partidos políticos evolucionan de una estructura democrática abierta en la base a una estructura dominada por una oligarquía, es decir, por un pequeño número de líderes. Esto se deriva de la necesidad de especialización, que hace que un partido se estructure de manera burocrática, creando líderes cada vez más liberados del control de los militantes de base. Con el tiempo, quienes ocupan cargos ejecutivos se vuelven entre comillas burgueses, alejándose de las bases y formando una élite compacta, convirtiéndose en el espíritu del cuerpo burocrático. Al mismo tiempo, el partido tiende a moderar sus objetivos. El objetivo fundamental pasa a ser la supervivencia de la organización y no la realización de su programa político. Michels, que elabora sus ideas principalmente sobre la base de la observación de la dinámica del Partido Socialdemócrata de Alemania, proporciona 4 pruebas para respaldar su tesis. 1. La democracia es inconcebible sin alguna organización. 2. La organización genera una sólida estructura de poder que acaba dividiendo a cualquier partido o sindicato en una minoría que tiene la tarea de liderar y una mayoría dirigida por el primero. 3. El desarrollo de una organización produce burocratización y centralización, que crean un liderazgo estable, que con el tiempo se transforma en una casta cerrada e inamovible. Y 4. El ascenso de la oligarquía también se deriva de factores psicológicos, en particular de la sed natural de poder de los políticos y de la necesidad de las personas de ser comandadas. La teoría de Michels afirma que todas las organizaciones complejas, independientemente de cuán democráticas sean cuando comenzaron, eventualmente se convierten en oligarquías. Michels observó que, dado que ninguna organización lo suficientemente grande y compleja puede funcionar simplemente como una democracia directa, el poder dentro de una organización siempre se delegará en individuos dentro de ese grupo, elegidos o no. Utilizando anécdotas de partidos políticos y sindicatos que luchan por operar democráticamente para construir su estructura, Michels planteó la aplicación de esta ley a la democracia representativa y afirmó: quien dice organización, dice oligarquía. La evolución histórica se burla de todas las medidas profilácticas que se han adoptado para la prevención de la oligarquía. Según Michels, todas las organizaciones eventualmente pasan a ser dirigidas por una clase de liderazgo, que a menudo funciona como administradores pagados, ejecutivos, voceros o estrategas políticos de la organización. Lejos de ser sirvientes de las masas, Michels sostiene que esta clase de liderazgo, en lugar de las bases de la organización, crecerá inevitablemente para dominar las estructuras de poder de la organización. Al controlar quién tiene acceso a la información, quienes están en el poder pueden centralizar su poder con éxito, a menudo con poca responsabilidad, debido a la apatía, la indiferencia y la no participación que tienen la mayoría de los miembros de base en relación con los procesos de toma de decisiones de su organización. Michels sostiene que los intentos democráticos para revertir esta situación están condenados a fallar, ya que el poder conlleva la capacidad de recompensa, la lealtad, la capacidad de información de control sobre la organización y la capacidad de controlar lo que los procedimientos de la organización siguen al tomar decisiones. Todos estos mecanismos se pueden utilizar para influir fuertemente en el resultado de cualquier decisión tomada democráticamente por los miembros. Michels afirmó que el objetivo oficial de la democracia representativa para eliminar el gobierno de la élite era imposible, que la democracia representativa es una fachada que legitima el gobierno de una élite en particular, y que el gobierno de la élite, al que se refiere como oligarquía, es inevitable. Más tarde Michels emigró a Italia y se unió al Partido Fascista Italiano, ya que creía que esto era el siguiente paso legítimo de las sociedades modernas. La tesis se hizo popular una vez más en la América de la posguerra con la publicación del libro Democracia Sindical, la política interna de la Unión Tipográfica Internacional 1956, y durante el susto rojo provocado por el macartismo. En 1911, Robert Michels argumentó que, paradójicamente, los partidos socialistas de Europa, a pesar de su ideología democrática y sus disposiciones para la participación masiva, parecían estar dominados por sus líderes al igual que los partidos conservadores tradicionales. La conclusión de Michels fue que el problema radica en la propia naturaleza de las organizaciones. La era moderna más liberal y democrática permitió la formación de organizaciones con objetivos innovadores y revolucionarios, pero a medida que tales organizaciones se vuelven más complejas, se vuelven cada vez menos democráticas y revolucionarias. En el momento en que Michels formuló su ley, era un anarcosindicalista.
Más tarde se convirtió en un importante ideólogo del régimen de Mussolini, y trabajó en la Universidad de Perugia. Michels enfatizó varios factores que subyacen a la ley de hierro de la oligarquía. Dark Kaleats nos resumió brevemente cómo la burocracia ocurre. Si ocurre la burocracia, el poder aumenta. El poder corrompe. Cualquier organización grande, señaló Michels, tiene que crear una burocracia para mantener su eficiencia a medida que crece. Muchas decisiones deben tomarse diariamente que no pueden ser tomadas por un gran número de personas desorganizadas. Para que la organización funcione de manera efectiva, la centralización debe ocurrir y el poder terminará en manos de unos pocos. Esos pocos, la oligarquía, utilizarán todos los medios necesarios para preservar y aumentar aún más su poder. Según Michels, este proceso se complica aún más, ya que la delegación es necesaria en cualquier organización grande, ya que miles, a veces cientos de miles, de miembros no pueden tomar decisiones a través de la democracia participativa. Esto hasta la fecha ha sido dictado por la falta de medios tecnológicos para que un gran número de personas se reúnan y debatan, y también por cuestiones relacionadas con la psicología de masas, como Michels argumentó que la gente siente la necesidad de ser guiada. La delegación, sin embargo, conduce a la especialización, al desarrollo de bases de conocimiento, habilidades y recursos entre un liderazgo, lo que aliena aún más al liderazgo de la base y afianza el liderazgo en el cargo, provocando un sentimiento de elitismo. Michels también argumentó que para los líderes en las organizaciones, el deseo de dominar es universal. Estos son hechos psicológicos elementales. Por lo tanto, eran propensos a buscar poder y dominio. La burocratización y la especialización son los procesos impulsores de la ley del hierro. Resultan en el surgimiento de un grupo de administradores profesionales en una organización jerárquica, que a su vez conduce a la racionalización y rutinización de la autoridad y la toma de decisiones, un proceso descrito primero y quizás mejor por Max Weber con su concepción de burocracia, luego por John Kenneth Galbraith y en un grado menor y más cínico por el principio de Peter. La burocracia por diseño conduce a la centralización del poder por parte de los líderes. Los líderes también tienen control sobre las sanciones y las recompensas. Tienden a promover a quienes comparten sus opiniones, lo que inevitablemente conduce a una oligarquía que se perpetúa a sí misma. Las personas alcanzan posiciones de liderazgo porque tienen una habilidad política por encima del promedio, como con las autoridades carismáticas. A medida que avanzan en sus carreras, aumenta su poder y prestigio. Los líderes controlan la información que fluye por los canales de comunicación, censurando lo que no quieren que la base sepa. Los líderes también dedicarán importantes recursos para persuadir a las bases de que sus puntos de vista son correctos. Esto es compatible con la mayoría de las sociedades. A las personas se les enseña a obedecer a quienes están en posiciones de autoridad. Por lo tanto, la base muestra poca iniciativa y espera a que los líderes ejerzan su juicio y emitan directivas a seguir. La ley de hierro de la oligarquía establece que todas las formas de organización, independientemente de cuán democráticas puedan ser al principio, eventualmente e inevitablemente desarrollarán tendencias oligárquicas, haciendo así que la verdadera democracia sea práctica y teóricamente imposible, especialmente en grupos grandes y organizaciones complejas. La relativa fluidez estructural en una democracia a pequeña escala sucumbe a la viscosidad social en una organización a gran escala. Según la ley de hierro, la democracia y la organización a gran escala son incompatibles. A pesar de casi un siglo de debate académico sobre esta cuestión, todavía no hay consenso sobre el grado de certeza de las tesis de Michels y en qué condiciones son aplicables. Una crítica es que el poder no necesariamente corrompe el liderazgo de las organizaciones y que la estructura de las organizaciones puede controlar a los líderes. Otra crítica es que Michels no describe las condiciones bajo las cuales su tesis podría ser falsificada ni una definición clara de lo que constituye la oligarquía. El escritor y periodista estadounidense Jerry Pournelle, inspirándose en la ley de hierro de las oligarquías de Michels, creó su propia ley, más conocida como la ley de hierro de la burocracia de Pournelle. Explicando que en cualquier burocracia, las personas dedicadas al beneficio de la burocracia misma siempre tienen el control y las personas dedicadas a los objetivos que se supone que debe lograr la burocracia tienen cada vez menos influencia y, a veces, se eliminan por completo. Una formulación más completa de esta ley es la siguiente.
La ley de hierro de la burocracia de Pourneille establece que en cualquier organización burocrática habrá dos tipos de personas. Primero, están aquellos que se dedican a los objetivos de la organización. Algunos ejemplos son los dedicados maestros de aula en una burocracia educativa, muchos de los ingenieros y técnicos de lanzamiento y científicos de la NASA, incluso algunos científicos agrícolas y asesores de la antigua Administración Agrícola Colectiva de la Unión Soviética. En segundo lugar, están los dedicados a la propia organización. Algunos ejemplos son muchos de los administradores del sistema educativo, muchos profesores de educación, muchos dirigentes sindicales de maestros, gran parte del personal de la sede de la NASA, etc. La ley de hierro establece que en todos los casos el segundo grupo ganará y mantendrá el control de la organización. Escribirá las reglas y controlará las promociones dentro de la organización. La semejanza con la ley de hierro de las oligarquías es obvia. Su blog, The View from Chaos Manor, a menudo hace referencia a ejemplos de su ley. Algunos de los temas estándar de Pourneille que se repiten en sus escritos son: los estados de bienestar se perpetúan a sí mismos, la construcción de una sociedad tecnológica requiere de un fuerte control, y aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Espero que este video te haya sido de utilidad para aprender sobre la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video, gracias.